Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos con un nuevo entrenamiento como cada día. Espero que estéis bien y que estéis pues iniciando esta semana de la mejor manera, con una actitud positiva, alegres, optimistas y mirando pues lo que os queda por delante para seguir avanzando en la vida que estáis construyendo en cuanto a vuestras relaciones, en el área del trabajo, del dinero y de la salud. Vamos a hablar sobre cómo quitar el estrés mental de forma natural. Voy a explicarte, pues para que aprendas a reducir ese estrés de una manera sencilla y, por supuesto, totalmente natural, como hice yo mismo hace ya más de 13 años cuando pues pasé por mi peor crisis a nivel personal, un problema de ansiedad importante, más de 2 años en un auténtico pozo donde yo mismo de forma intuitiva aprendí a salir de ahí, pues sobre todo guiándome, como te digo, por mi intuición, entendiendo que lo que me había llevado allí había sido un proceso largo en el tiempo, no había sido algo de un día ni de dos, de una acción o de dos, sino de un proceso donde había acumulado un estrés negativo en mi cuerpo mucho tiempo, no había solucionado esas fuentes de estrés que había en mi vida y me habían llevado a la ansiedad. Por eso entendí que para salir de ahí iba a necesitar un proceso igualmente, no era tampoco cuestión de un día ni de dos, sino de un proceso a la inversa, es decir, guiándome pues por un estilo de vida saludable, aprendiendo yo mismo pues de forma autodidacta a alimentarme, a hacer ejercicio, a descansar adecuadamente, a rodearme del medio ambiente a nivel personal adecuado, es decir, de personas que de verdad me aportaran cosas positivas y no me restaran, no me guiaran a una baja vibración, a una negatividad. Por eso entendí que era súper importante lo que introduces en tu mente a nivel de las personas de las que te rodeas, y también si estás conectado a fuentes negativas que van a generar en ti pues estados emocionales negativos. Por eso es muy importante cuando enfermamos o tenemos algún tipo de problema a nivel de ansiedad, estrés o lo que sea, no prestarle atención, no hablar todo el rato con personas sobre lo que te está ocurriendo, sobre tu enfermedad, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es desviar la atención de ese problema, porque a lo que prestamos atención se expande, ya lo sabemos, a lo que prestamos atención le estamos dando energía. Por eso no estoy de acuerdo en todas esas personas que están continuamente hablando de su enfermedad, pues se van a asociaciones también donde se habla de la enfermedad, donde solamente se está hablando de algo negativo. No creo que sea la solución. Hay que hacer, como te digo, todo lo contrario. Yo eso hace más de 13 años de forma intuitiva ya lo practicaba y ponía el foco en lo saludable, en seguir haciendo una vida pues lo más normal posible dentro de lo que me estaba condicionando ese problema de ansiedad. Y por supuesto no hice lo que hace la mayoría de la gente y siguen haciendo, que es medicarse, tomar pastillas, la típica pastilla para la ansiedad, que no sirve para nada, para lo único que sirve es para crear dependencia en nosotros, porque la persona sigue llevando esa pastilla en su bolsillo, en su bolso, porque no ha solucionado de raíz la ansiedad en su vida. Esto es muy importante que lo entendamos. La pastilla es un parche que solamente va a tapar el problema, pero no lo va a solucionar. Esto lo entendí ya, como te digo, hace mucho tiempo, por lo tanto no opté por esos métodos que no funcionan y que, por cierto, siguen utilizándose con el mismo fracaso hoy en día, y me dejé guiar pues por lo que me decía mi intuición. Empecé a aprender sobre la ansiedad, a entender qué es la ansiedad, qué es el estrés en realidad, cómo funciona nuestra mente, cómo puedo llevar a la mente, cómo puedo guiar mi mente hacia donde yo de verdad quería guiarla, que era hacia lo positivo, hacia pues salir de ese bucle de la ansiedad tan tóxico que es cuando realmente te encuentras en él. De forma autodidacta, como te digo, aprendí la alimentación adecuada, el ejercicio adecuado, el descanso, aprendí a meditar, aprendí a relajar mi mente, cosa que no había hecho nunca. Lógicamente, nunca había experimentado la ansiedad, por lo tanto, nunca había puesto en práctica todo este tipo de herramientas. Y todo lo hice por mí mismo, no fui a buscar a nadie. Sí es cierto que
probé terapias a nivel de psicólogos, etcétera, no me funcionaron como le ocurre a la mayoría de las personas. De hecho, te puedo decir que todas las personas que acuden a mí para ayudarles a solventar cualquier problema de ansiedad, estrés emocional negativo, etcétera, todas me dicen lo mismo. Están cansadas de estar en psicólogos, de llevar años en psicólogos y de ver que no les funciona, porque los psicólogos han aprendido en una universidad, siguiendo unos libros totalmente encorsetados, con muchos tecnicismos, donde no funciona, ha quedado obsoleto toda esa información y no se han reciclado, se han quedado en la comodidad y por lo tanto una persona que no avanza, que no está en el día, que no está viendo que en realidad toda esa información no está sirviendo para nada porque viene de una universidad que, como sabemos, es un completo fracaso a nivel educacional para las personas, pues cuando acuden a mí y ven que en escasamente mes y medio conmigo obtienen cambios que no han experimentado nunca antes en su vida y salen de los problemas emocionales, de ansiedad o de cualquier tipo de bloqueo emocional, pues ahí es donde te das cuenta que al final esto no funciona. El tema de la titulitis es algo que hay que quitar ya del medio. De hecho, yo lo primero que le digo a las personas, lo primero, porque soy una persona que para mí la honestidad tiene que estar por bandera en mi vida. Lo primero que les digo, lógicamente, es que yo no soy psicólogo, que si están buscando a alguien con titulación, un médico con titulación o algo así parecido, que se vayan a otra persona, porque yo soy una persona autodidacta. He aprendido por mí mismo, he superado una crisis de ansiedad y personal muy importante por mí mismo y como a mí me ha funcionado, yo lo enseño a las personas de la misma manera que yo lo he puesto en práctica antes conmigo. Y no solamente me he quedado en el conocimiento cognitivo de la mente, de qué es la ansiedad, de lo típico a nivel técnico, sino que he ido más allá. He profundizado, he aplicado las leyes, los principios universales, la enseñanza espiritual, la enseñanza iniciática, el cambio de creencias, el cambio de paradigma, la ley del mentalismo, y eso sí que da resultados. Eso, como te digo, en escasamente 12 sesiones, no más, que están las personas conmigo, salen totalmente cambiadas. ¿Y esto por qué es? Pues porque funciona de verdad. Y de hecho escribí un libro, el libro que está en Amazon, que se llama Lo que hice para superar la ansiedad, que ha estado y sigue estando, lleva más de 7 años, si no recuerdo mal, en el mercado, en las tiendas Amazon de habla hispana, y sigue estando ahí, funcionando en los primeros puestos, y sigo recibiendo pues muchos comentarios de personas que me dicen lo que esas estrategias, esas técnicas que les explico ahí en el libro, pues le han cambiado, le han solucionado esos problemas de ansiedad. Y son técnicas que yo mismo puse en práctica, que yo mismo aprendí de forma intuitiva y puse en práctica en mi vida y vi que funcionaban. Por eso es muy importante atender a nuestra intuición, atendernos a nosotros mismos, no solamente guiarnos por lo que está establecido fuera, aunque venga del paradigma científico, sanitario, o da igual de dónde venga. Tienes que ver lo que para ti funciona intuitivamente, sentido común, qué es lo que te hace estar sano, qué es lo que te hace salir de un estado de estrés, de ansiedad emocional. Pues es importantísimo confiar mucho más en nosotros. Por eso hoy voy a explicarte, voy a darte pinceladas sobre cómo quitar el estrés emocional de forma natural. Lo primero que hay que hacer es el reconocimiento, es la toma de conciencia, es decirnos la verdad. Siempre hay fuentes, motivos de ansiedad, motivos de estrés en nuestra vida. Tenemos que analizar nuestra vida, qué ha ocurrido en un momento determinado, qué nos ha llevado a que ese estrés emocional se amplifique en nosotros. Siempre hay fuentes de ansiedad, como os digo. En mi caso, pues fue un asunto laboral, problemas laborales a nivel colectivo en mi trabajo, junto con una relación que no funcionaba, que se acumuló todo ese estrés en ese proceso del que os cuento, en el tiempo, 1 año y medio, 2 años aproximadamente, acumulando estrés por esa circunstancia, que tuve que ponerle solución. Pero si no reconocemos, si no vamos a la fuente de nuestra ansiedad, y esto muchas personas miran para otro lado porque les da miedo identificar esas fuentes porque saben que tienen que hacer cambios en su vida importantes y no se atreven, el miedo es muy poderoso, pues nunca solucionan. Si no hay reconocimiento honesto de cuáles son tus fuentes de ansiedad, y todos sabemos cuáles son, lo que pasa que, como te digo,
estamos mucho tiempo autoengañándonos a nosotros mismos para no afrontar la realidad, pues si no hacemos ese trabajo primero no vamos a poder solventar el problema de estrés emocional. Siempre lo primero es la toma de conciencia, la identificación de lo que está mal en tu vida, de lo que no te está haciendo feliz, de lo que no te aporta, de lo que te está manteniendo en una frustración, y a partir de ahí, como te digo, como te dije ayer y como te estoy diciendo en estos entrenamientos, ser proactivo, pasar a la acción, ser proactiva. Hay que pasar a la acción, hay que solucionar lo que está mal en nuestra vida. Este es el inicio del cambio, y a partir de ahí hay que empezar un estilo de vida saludable, un estilo de vida entendiendo que la alimentación es muy importante, que hay alimentación que está totalmente orientada, enfocada a que se mantenga saludable nuestro sistema nervioso. También nuestro cerebro es muy importante para la gestión emocional, entender que el ejercicio es fundamental para esa liberación de energía, para esa segregación a nivel hormonal de serotonina, dopamina, endorfina, la hormona de la felicidad, de la calma, del bienestar, muy importante, que precisamente es lo que utilizan a nivel químico en las pastillas. Nosotros podemos generarlo de forma natural, sin efectos secundarios, sin dependencia y siguiendo un estilo de vida saludable. Por lo tanto, ese es el camino correcto. Tenemos que aprender a descansar correctamente. El sueño, el descanso es fundamental. Orden en nuestra vida, orden en las comidas, orden en cuanto a las horas de sueño adecuadas, porque cuando no hay orden en cuanto a las horas de sueño afecta tremendamente a nivel emocional. Esto está muy comprobado ya, hay muchos estudios que lo avalan. Somos más irritables, nos concentramos mucho menos, solucionamos los problemas pues, mucho peor, tomamos peores decisiones, y todo ello porque no hacemos el descanso adecuado. El medio ambiente, rodearnos de la gente, de las personas adecuadas, nutrirnos de las fuentes adecuadas, no de las negativas, no de las personas que están con la atención siempre puesta en la enfermedad, en la negatividad, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser primero esa persona, esa influencia positiva tenemos que serlo nosotros, y vamos a ayudar al resto de personas que tengamos alrededor cuando nos vean cambiar la actitud y poner nuestra atención en lo constructivo, en lo positivo de la vida. Muy importante. Entrar en cuanto al aprendizaje de la relajación mental, de la meditación, aprender a relajarte, entender que hay momentos muy importantes a lo largo del día, al despertar, antes de ir a dormir, donde hay que preparar nuestra mente, hay que relajarla, hay que hacer visualizaciones, hay que preparar el día también a nivel mental con una actitud positiva. Todo eso funciona, todo eso fue lo que me funcionó a mí. Luego inventé, como te digo, ideé estrategias que yo les puse pues distintos nombres. Te puedo hablar de algunas de ellas, todas están en este libro. Si estás pasando por algún problema a nivel de ansiedad, de estrés, te recomiendo que leas el libro, porque seguro que de todas las estrategias van a existir algunas, seguro que te va a ayudar, que te va a funcionar. Y alguna de ellas pues yo le llamé romper el bucle. Entendí que cuando estaba en un lugar físico determinado y estaba aumentando mi nivel de ansiedad, el mero hecho de cambiar completamente el entorno, de salir, imagínate que estás en tu casa, en el salón, y estás empezando a acumular ansiedad porque están llegando a ti pensamientos negativos, estás cada vez aumentando ese nivel de estrés emocional negativo, pues simplemente el hecho de salir a hacer algo totalmente diferente a lo que estabas haciendo distrae la mente y hace que ese nivel de ansiedad no continúe avanzando y se reduzca por el mero hecho de cambiar la atención hacia otro lugar, salir a caminar, dar un paseo, quedar con un amigo o una amiga, tomar un café, una buena conversación, salir a hacer ejercicio. Me funcionaba, eso era una estrategia que empleaba continuamente, era un trabajo diario. Hay que tener mucha paciencia, entendiendo que era un proceso, entendiendo que la ansiedad en este caso se soluciona también con un estilo de vida que necesita una gestación en el tiempo. Luego la meta, le puse la norma de las pequeñas metas, o la estrategia de las pequeñas metas, era pues para mí, en cuanto a lo que me estaba ocurriendo, la ansiedad era generalizada, todo el día, estaba todo el día con un nivel muy alto de ansiedad. Por lo tanto, para mí conseguir llegar al logro de mantenerme 2 horas o 3 horas con un nivel de ansiedad pues más reducido, para mí era un exitazo. Por lo tanto, me ponía pequeñas metas, intentaba llegar a mediodía
si acababa de levantar, pues ya me planteaba una pequeña meta de intentar llegar a las 12 o a la 1 del mediodía, habiendo controlado lo máximo posible mi ansiedad con pensamientos positivos, agradeciendo a la vida, agradeciendo por cosas que siempre se nos olvidan agradecer, como por ejemplo estar vivos, poder seguir respirando, ver a nuestros seres queridos, pequeñas cosas que elevan tu vibración cuando agradeces cosas que damos por hecho, que parece que son por derecho, que tienen que estar en nuestra vida, como en nuestra salud, por ejemplo, y esto es algo que aprendí. Por eso la humildad es muy importante, las crisis personales nos hacen tocar con los pies en la tierra y valorar lo que nunca hemos valorado. La paciencia también la aprendí en esos momentos, por eso mantenerme 2 o 3 horas en un estado más o menos controlado de mi ansiedad, para mí era un premio, era un éxito, y me premiaba a mí mismo y me decía que si había sido capaz de lograr 2 o 3 horas estando bien, podía volver a intentarlo con otras 2 o 3 horas siguientes y me volvía a poner otra pequeña meta. En ese intervalo intentaba hacer cosas que me hicieran feliz, leer un buen libro, salir a hacer ejercicio, salir a la naturaleza, enfocar mi atención en cosas positivas y no negativas, quedar con alguien con quien de verdad podía ser yo mismo y me podía sentir cómodo y podía incluso contarle lo que me estaba pasando, sacar fuera lo que nos pasa en un momento dado a un ser querido, a alguien que sabes que te quiere de verdad, que te va a escuchar, pues es de alivio, es de mucho alivio para nosotros. Eso también recomiendo hacerlo, pero solamente lo necesario para aliviarnos, para soltar todo lo que hay dentro de nosotros, y luego pues que para eso precisamente también están los seres queridos, están las personas para escucharnos en esos momentos, y luego pues ya no poner más la atención en esa parte negativa de lo que te está ocurriendo. Estas son técnicas que te cuento, son muchas más que te cuento de forma amplia en ese libro, en lo que hice para superar la ansiedad, y que de verdad fueron las que me sacaron pues de esa crisis personal. Ahora son más de 13 años en las que yo estoy ahora ayudando a muchas personas a superar cualquier problema a nivel emocional y, como te digo, con resultados, que es lo que de verdad cuenta. Así que estas son algunas de las enseñanzas que quería hoy compartir contigo. Lo voy a dejar aquí. Si queréis profundizar mucho más en la enseñanza, en mi mejor libro hasta ahora, la trilogía Eres Alfa y Omega, os recomiendo leer la trilogía completa, Eres Alfa y Omega, porque te va a ayudar no solamente a construir las creencias que te van a llevar a la vida que quieres, sino a gestionar correctamente tus emociones, porque ese es el único control que tenemos en esta vida, nuestro control interior, y lo que ocurre es que cuando nos controlamos nosotros a nivel interior, aprendemos a controlar nuestra propia vida y a tener la vida que realmente queremos vivir. Os dejo debajo del vídeo un enlace al tomo 1, Eres Alfa y Omega. Os recuerdo que en Amazon también está disponible, si queréis leer en formato electrónico o de papel, mi libro Lo que hice para superar la ansiedad. Y sin más me despido, espero que os haya servido, que os haya inspirado, que os haya ayudado esta pequeña enseñanza, pequeño entrenamiento de hoy. Continuamos mañana avanzando mucho más en cuanto al estrés emocional. Que pasáis un feliz día, nos volvemos a ver mañana mismo. Fuerte abrazo y hasta mañana.